Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a nuestro culto en línea. Nuestra misión es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra visión es alcanzar al perdido, ministrar al herido y levantar al caído. Y de esa manera poder así cumplir la gran comisión para la gloria de Dios. Oramos para que este servicio bendiga tu vida. Oramos para que este servicio ministre tu alma. Nuestra dirección es 813 Montgomery Avenue, West Monroe, Luisiana, 71292. Gracias por unirte a esta transmisión. Estamos por comenzar. Vamos a predicar la palabra del Señor. Amén. Vamos a seguir honrando, vamos a seguir exaltando su nombre. Y por eso que ahorita cantaba con todo el corazón, porque una vez más Dios nos permite estar aquí para alabar y exaltar su nombre. Nosotros, los hombres y las mujeres de Dios, hermanos, Dios nos ha enseñado, o nos está enseñando más bien, o nos está permitiendo más bien aprender a tener un estilo de vida distinto, un estilo de vida diferente. Cosa que en muchas ocasiones no es comprendido por la sociedad que nos rodea. Que en muchos momentos de nuestra existencia quizá también no es comprendido aún por nuestros seres más cercanos que nos aman, ¿verdad? Y que tienen nuestra sangre. Y no es comprendido por muchas circunstancias, porque Dios, por medio de su palabra, nos está empezando a moldear, a enseñar cuál es el estilo de vida que Él quiere que nosotros tengamos. Y por medio de la Escritura, el Señor ha usado a hombres de Dios, por así decirlo, para que de alguna manera constantemente nos estén enseñando. Están en la Biblia y de repente los pastores, los maestros, los líderes, que de alguna manera Dios ha permitido que se hayan cruzado en nuestro camino para enseñarnos qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, cómo Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir. Tiene que haber una marcada diferencia, hermanos y hermanas que estamos aquí, en los que decimos tener a Dios en nuestro corazón y los que no tienen al Señor. Quizá usted pueda decir, yo soy muy recurrente quizá en estos temas, porque verdaderamente esa es la esencia del Evangelio, el ser nosotros diferentes, de como éramos antes de tener a Cristo y diferentes ahora que nosotros decimos tener al Señor. Tiene que haber una experiencia visible, palpable, que se pueda observar, que se pueda ver, que de alguna manera la gente que nos mira, que pueda de alguna manera decir algo con relación a nosotros, ¿verdad? Y no hacerlo bajo ese sentido, sino que la palabra del Señor, cuando nosotros le damos la oportunidad, la posibilidad a la palabra de Dios, que es toda poderosa, la palabra de Dios, que empiece a abrirse campo, por así decirlo, en nuestra vida, la palabra del Señor tiene el poder para transformar al hombre y a la mujer y hacerlo una nueva criatura. El libro de Corintios, el apóstol Pablo, consecuentemente está hablando de estos temas. Él dice que de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguien está en Cristo, no dice de modo que si alguien dice ser cristiano, no, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Corintios 5:17 dice eso. Cuando nosotros estamos en Cristo, se debe de notar, y no por cómo nos vestimos, ¿verdad? No cómo nos peinamos, ni siquiera ni cómo caminamos, sino de manera interna, que cómo es nuestra esencia misma como seres humanos. No tanto porque cargamos una Biblia, tampoco, aunque nosotros se nos llama, ¿verdad?, los que cargan el librito negro, no tanto por eso, sino que tiene que haber una marcada diferencia del hombre, del joven, de la jovencita, que tiene su vida en Dios, y el hombre, la mujer, la jovencita, quizá el anciano, que no tiene su vida en Dios. Y el apóstol Pablo, en los escritos que le escribe a su hijo en la fe, a Timoteo, le empieza a él a comunicar algunas cosas que de alguna manera él tiene que desarraigar, tiene que huir, porque
literalmente eso es lo que dice, lo que vamos a estar considerando. Quiero que ubíquese ahí en Timoteo, primera carta del apóstol Timoteo, primera epístola, primera carta de Pablo a Timoteo. Le escribe dos cartas, el apóstol Pablo le escribe dos cartas al pastor joven Timoteo. Es su hijo en la fe, no es su hijo biológico. El joven Timoteo, Pablo prácticamente lo reclutó y Pablo fue su maestro. Cuando estaba estudiando este mensaje que Dios estaba poniendo, esta palabra en mi corazón, venía a mi mente desde que yo llegué a esta ciudad, bueno, a predicar primordialmente y obviamente trabajo, ¿no? Y también de donde venía, pues yo ya trabajaba, pero aquí trabajo un poco diferente en el asunto de que pues yo tengo mi tiempo, tengo mi trabajo, ¿verdad? Es mi trabajo, no trabajo para alguien como lo hacía cuando vivía en Nuevo Orleans. Cuando vivía en Nuevo Orleans trabajaba para alguien, para una compañía, aunque básicamente ya los últimos tiempos no trabajaba, sino que solo iba a caminar para estar observando a las personas que el jefe ponía a mi cargo para que yo los anduviera observando. Pero aquí ha sido diferente, siempre yo de alguna manera tengo el tiempo y tengo la posibilidad de enseñar a las personas, a los muchachos básicamente que deciden trabajar conmigo, de enseñarles. Y una de las cosas que es muy marcada, siempre me acuerdo de un muchacho que algunos hermanos lo conocieron de aquí. Tiene que ver con eso, porque yo me estaba recordando las palabras de ese muchacho. Cuando lo contraté por medio de su hermana, me dijo: pastor, fíjese que tengo un hermano mío que anda por aquí, pues él quiere trabajar, solo que él no ha trabajado mucho así en la construcción, en lo que usted hace, sino que él ha trabajado en la labor, le decía, en el campo, ¿verdad? Pues recogiendo la siembra o sembrando, y pues le digo: no se preocupe, no importa que no sepa, con tal haga caso, con eso es suficiente, con tal pues esté dispuesto a aprender. Pues resulta de que el muchacho trabajó un tiempo conmigo, estuvo ahí trabajando, de hecho estuvo justamente, yo me acordaba de toda esa escena, Dios traía a mi mente toda esa escena este día cuando estaba preparando esto que Él puso en mi corazón. Y también vivió ahí en la Casa Blanca, donde estaba viendo la abuelita de Carlos, y también vivió ahí en un cuarto, ¿verdad? Y estaba ahí porque pues él le quedaba un largo, quizás los hermanos ya se dieron cuenta de quién. Este jovencito se llama Francisco, hermano de nuestra hermana Panchita. Francisco se llama, pero creo que sí, Francisco, sí. Le digo porque él siempre, ya después cuando empezó él a platicar, porque al principio no platicaba, él solo se encargaba de trabajar, y bien obediente el muchacho. Espero haya aprendido un poquito, bueno, por lo menos fue lo que me dijo. No, yo como usted aprendía cuando despidió, porque pues se cambió de ciudad. Y él siempre usaba una expresión que de alguna manera el apóstol Pablo puede tener la libertad de usarla con su hijo en la fe, Timoteo. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de enseñar a alguien lo que nosotros sabemos, en lo personal para mí es una bendición el poder vertir lo que Dios me ha permitido aprender y que me gusta enseñar a mí. Yo le digo a los muchachos cuando presenté, disculpe que estoy hablando de eso, pero tiene que ver con lo que considero Dios quiere transmitirnos en esta noche a nosotros. Cuando llevé a este muchacho Carlos, le dije a Luis, que ya estoy un poco más aprendido, que son los dos que trabajan conmigo. Mi compañía no es muy grande, solamente con 2 personas. Y una vez me dice: no, usted solo con 2, usted puede levantar una casa. Bueno, si no me la piden rápido, sí, hacemos absoluta. Este muchacho y Luis y su servidor, podemos, si nos dejan esto, lo levantamos así solo, no necesitamos un ejército, con 3 personas, suficiente. Y entonces me acuerdo que Francisco me usó una expresión que yo me estaba recordando, que tiene que ver con el hecho de enseñar, con el hecho de tutorear a alguien, con el hecho de poder de alguna manera tener la capacidad de enseñarle. Y él me dijo: ¿sabe qué? Me dice, él me decía pastor obviamente, pero me decía: ¿sabe qué? Usted
usted es mi sensei. Y yo ya después le pregunté, obviamente uno sabe el término, entiendo el término. Sensei es básicamente un maestro, alguien que enseña a alguien. Y yo soy su pupilo, dice usted, y me decía, muchacho, usted me enseñó muchas cosas y agradezco. Y él en ocasiones le salía la expresión, disculpe sensei, y ya volteaba, oh, disculpe pastor, mire, enseña. O sea, sensei no es un asunto de ser muy, ¿cómo le digo? Muy encimado, decimos nosotros, sino un aspecto de respeto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tiene la capacidad de haber sido su sensei, su enseñador, su maestro para con Timoteo. Él lo conoció desde muy joven. El apóstol Pablo prácticamente lo reclutó. Timoteo tenía a su mamá, a su abuelita, que el apóstol Pablo lo menciona también. Pero yo me imagino que este muchacho Timoteo aprovechaba los viajes de Pablo para andar cerca de él. Dicho sea de paso, jóvenes, si ustedes tienen a alguien que de alguna manera ustedes tienen la posibilidad de que puede enseñarles algo, no se les dé, anden ahí cerca de él, anden, porque de alguna manera van a aprender lo que desean aprender. El apóstol Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo. El maestro, el sensei, le sigue enseñando a su alumno, a su discípulo. Ahora, qué maravilloso cuando nosotros tenemos la posibilidad, amados hermanos, como ya grandes en la fe, como personas mayores en la fe, de tener la posibilidad, o más bien el privilegio, de poder enseñar a un joven, de poder enseñar a una jovencita, la dama, la pastora o la líder de la casa, tener el privilegio de poder enseñar algo que es para la eternidad, porque pues la construcción, el remodelar casas, el aprender, eso consecuente con el tiempo, uno va adquiriendo la experiencia, se va capacitando, va adquiriendo nuevo conocimiento con relación a lo que uno está hecho. Más sin embargo, la palabra de Dios también puede surtir ese efecto en la vida del hombre y en la vida de la mujer, pero tiene que haber un hombre y una mujer que enseñe la palabra de Dios. Y más que un hombre y una mujer que enseñe, tiene que haber alguien necesitado de ser enseñado en la palabra del Señor. Yo quiero pensar más bien, según los estudiosos, cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, Timoteo tiene aproximadamente como unos 35 años. Cuando él escribe estas 2 cartas, el apóstol Pablo a Timoteo ya no era tan joven, ya no era tan cipote, decimos nosotros los hondureños, ya no era tan chamaco, dicen en México, ¿verdad? Ya no era tan huerco, dicen en Monterrey, de donde viene mi esposa, ya estaba garrudito él, ya estaba crecidito. Mas sin embargo, nunca estaremos suficientemente enloquecidos como para no poner atención en el mensaje o en el consejo de la palabra de Dios, que alguien tenga la posibilidad, más bien la amabilidad, la gentileza de poder enseñarnos las cosas que necesitamos nosotros aprender ahora que ya estamos en este camino, ahora que hemos empezado nuestro peregrinaje, nuestro caminar en Dios. Siempre nos vamos a encontrar con personas que de alguna manera van a tener la posibilidad de enseñarnos. El apóstol Pablo no es la excepción para con su discípulo Timoteo. Y Pablo lo llama a Timoteo y le da un grado de honor, de honorabilidad, espero esté bien pronunciada la expresión, de honor, no le llama Timoteo, en algunas ocasiones le dice Timoteo, pero en este pasaje que vamos a estar considerando, él le llama a Timoteo hombre de Dios. Ese es el título que más bien Pablo le da a Timoteo, hombre de Dios. Todos los que estamos aquí calificamos para ser llamados hombre de Dios, mujer de Dios, jovencita de Dios, niña de Dios, anciana de Dios, anciano de Dios.
hombre y mujer de Dios. Es un título extraordinario cuando de alguna manera la gente en términos de burlarse o de hacerlo de manera sarcástica cuando nos llaman a nosotros. Yo en ocasiones he dicho eso cuando alguien que no tiene a Cristo y quiere de alguna manera burlarse, por así decirlo, de nosotros, usan expresiones para nosotros los cristianos. Allá va el hermanito, allá va fulano de tal, y en algunas ocasiones hasta nos dice, ve, allá va el aleluya. No sé si en algún momento le han hablado de esa manera. Aún yo siempre digo, cuando nos dicen allá va el aleluya, están diciendo allá va el que alaba a Dios, porque aleluya literalmente eso significa alabado sea Dios. Entonces si le dicen allá va el aleluya, usted tiene que saber que le están diciendo, sí, yo vivo para alabar y agradar el nombre bendito de Dios. Yo me identifico, aunque lo haga de una manera burlesca, de una manera sarcástica, yo vivo para agradar a Dios, vivo de manera diferente. Y Timoteo, cuando empezó su caminar, su peregrinaje en Dios, este hombre se encargó de enseñarle mientras tuvo la posibilidad de estar en varios escritos de esta carta primera y segunda. El apóstol Pablo habla de Timoteo, habla de las cualidades que este joven tenía como hombre, como varón de Dios. Y él, como está en los últimos tiempos hablando el apóstol Pablo, le da una serie de recomendaciones a su pupilo. Le da una serie de recomendaciones a su discípulo, a alguien que él tuvo la posibilidad de enseñarle. Y él en este texto que vamos a estar considerando en el capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, le dice, tú hombre de Dios, le habla como hombre de Dios. Y le menciona hombre de Dios o le dice hombre de Dios para que él considere el grado de privilegio que ahora tiene en andar en los caminos de Dios. Déjeme decirle algo, mire, nosotros como familia de la fe, nosotros tenemos que saber qué identidad nosotros tenemos en Dios. Y yo siempre tengo cuidado cuando hablo de estas cosas, porque una cosa es caminar nosotros de manera altiva o de manera orgullosa, queriéndonos llevar a las personas con el pecho, decir, no, yo soy mejor porque yo soy cristiano. No, no es en ese sentido, sino el saber tener identidad. Nosotros tenemos la identidad, somos hijos de Dios, por lo tanto, tenemos que vivir acorde a ese grado de privilegio que nosotros tenemos. Somos hijos e hijas de Dios, somos el pueblo de Dios. Timoteo es un hombre de Dios que fue, de alguna manera, vino a Cristo en su mocedad, en su juventud, y él se mantuvo, pero también hubieron como su mamá, como su abuelita, y hubo este hombre, el apóstol Pablo, que lo encaminó, lo enseñó a él en el camino del Señor. Mas tú, hombre de Dios, le dice Timoteo, Pablo a Timoteo ahí en el versículo 11. Quiero que se ubique en el versículo 11, capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Quiero que consideren, vamos a empezar a leer aquí y pude recalcar por lo menos tres aspectos interesantes de lo que el apóstol Pablo le está diciendo a su hijo en la fe, a Timoteo, a un muchacho, a un joven, cuando él decidió caminar en Dios, tener un estilo de vida diferente. Hermanos, permítanme esto, yo me gozo en el Señor. Bueno, ustedes lo saben, ¿verdad? Y me alegra, créanmelo de todo corazón, me alegra mucho cuando los jóvenes se empiezan a incorporar en algo, en hacer algo para las cosas de Dios. Me llena a mí de mucha alegría de saber cuando veo a las muchachas que danzan, cuando cantan, que de repente, aunque no nos funcionen las cosas, pero estamos prestos para realizar las cosas. Son cosas de alguna manera de sentirse contento. Yo, créanlo, me siento alegre, agradecido con Dios que haya ese sentir de poder decir ¿en qué puedo colaborar? ¿En qué puedo ser útil? Porque todos de alguna manera podemos hacer algo para el beneficio y para la obra de Dios. El apóstol Pablo le llama
pero tú, hombre de Dios. Sí, ya se ubicó ahí. Vamos a estar leyendo ese contexto del texto que tiene que ver con lo que quiero transmitir ahora. Mas tú, dice su Biblia eso. Mas tú, hombre de Dios, le está hablando a Timoteo. Le está diciendo, en esta ocasión no le mencionó su nombre. Mas tú, Timoteo. Tampoco le mencionó a Eunice, que es familia de Timoteo, ni le mencionó a Loid, casi no puedo pronunciar ese nombre. No mencionó, sino que le dijo, mas tú, hombre de Dios, esta carta fue dirigida a Timoteo. Él lleva su nombre, Timoteo, mas tú, hombre de Dios. Qué bonito título, ¿verdad? Qué maravilloso título. Mire, cuando yo estaba leyendo esto, digo, verdaderamente es un título por excelencia que nos puedan decir a nosotros. Y aunque en muchas ocasiones nosotros, pues de alguna manera nos encargamos, ¿no? de que nuestro nombre aparezca en un diploma ahí, de repente el diploma dice el grado o el título que ostentamos, y hasta los ponemos en la pared y que estén ahí agarrando polvo y todo, y pueden llamarnos de muchas cosas. En ocasiones a mí, bueno, ustedes me llaman pastor a mí, algunos me dicen Ronnie, algunos hermanos Ronnie, otros hermanos, me dice mi familia, me llama Ronnie, mis sobrinas me dicen tío. Mas sin embargo, el título extraordinario que un hombre y una mujer pueda ostentar, ser una mujer y un hombre de Dios. Ser un hombre y una mujer de Dios cambia completamente el sentido de la vida de ese individuo o el sentido de esa persona, de esa dama. Un hombre de Dios se identifica o hace o realiza las cosas por las cuales él es llamado. Le dice el apóstol Pablo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, mire las recomendaciones, la enseñanza, o más bien el cúmulo de cuestiones que Timoteo puede adherir a su vida o puede vivir realizando ese tipo de cosas. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue ¿qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Dice eso mismo en su Biblia, ¿verdad? Mire usted las recomendaciones que este hombre de Dios le está dando a otro hombre de Dios. Qué maravilloso es cuando usted, a su alrededor, usted se asocia o se reúne o están alrededor suyo, que usted se lo permite, si es joven, usted se permite amistades o amigos que de alguna manera le levanten su ánimo, le hablen de cosas saludables, de cosas buenas. Dicho sea de paso, ahora que nosotros somos cristianos, ahora que estamos en este camino, nosotros necesitamos entender que ahora somos unas personas diferentes, somos unas personas distintas, y no porque nos hayamos mudado del planeta, no, seguimos en esta tierra, mas sin embargo ya no practicamos las cosas que muchas personas que no tienen a Cristo hacen. El apóstol Pablo le está diciendo mas tú, es una expresión en el original como es lo contrario, por ejemplo, lo antónimo a lo anterior que se está leyendo. La palabra de Dios es así. Si usted se ubica en este mismo capítulo, ahí por el versículo 3, es la razón por la cual el apóstol Pablo le está dando este consejo a su muchacho, a su discípulo, a Timoteo. Porque el contexto de este texto está en el versículo 3. Se lo voy a leer. Dice arribita: contentamiento y la piedad. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envenecido. Nada sabe. Delira, dice, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, dice, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales, le sigue diciendo. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento,
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora sí, mas tú. Es interesante esto. El apóstol Pablo literalmente le está dando el background de lo que es lo antónimo a un hombre de Dios. Literalmente el apóstol Pablo en la escritura y en el original obviamente está hablando de que un hombre de Dios tiene que huir. Por eso es que él en el versículo 11 le está diciendo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, pero no de las que le va a decir, sino de las que previamente ya había dicho, de los cuales estos hombres andan en sus propios pensamientos. El background más bien el contexto de este mensaje es que en el tiempo que el apóstol Pablo está hablando de eso, es como en el tiempo de hoy que estamos viviendo. Muchos hombres y mujeres se hacían llamar cristianos, cargaban una Biblia en el brazo, le hablaban a la demás gente de Cristo. Le decían, hey, y eran unas intenciones aparentemente buenas, mas sin embargo muchos hombres en el contexto que Pablo le está hablando a Timoteo, le está hablando de codicia, le está hablando de todas esas cuestiones que son contrarias a lo que un hombre de Dios se puede permitir. En ese tiempo que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, sucedía lo mismo que sucede hoy en día. Muchas personas, por medio de la fe, por medio de la Biblia, hombres y mujeres en nuestros tiempos lo usan para beneficios propios. Muchos hombres hoy en día usan la palabra de Dios para sacar ganancias deshonestas, para de alguna manera, como dicen por ahí, trasquilar al pueblo por la buena fe y la buena intención del pueblo de adorar al Señor. Muchos hombres, lastimosamente, aún en nuestros días, usan nomás la palabra de Dios para traer beneficios propios, para lucrarse de manera deshonesta a ellos mismos. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, hey, los que empezaron a ser codiciosos, dice, porque en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Por qué? Porque la fe es eso, hermano, en muchas ocasiones. La iglesia, debo de hablar estas cosas porque nosotros tenemos que ser conscientes y ser enseñados. Yo tengo la responsabilidad que Dios me permite de poder enseñar. No enseñar lo que yo pienso, sino enseñar lo que la palabra de Dios dice. Porque la iglesia aún en nuestros tiempos se presta para eso. Para de alguna manera enriquecerse y usando la palabra de Dios como el puente o el canal. Y muchas personas andan en eso. Justamente también me estaba recordando, justamente el viernes estábamos trabajando y estaba platicando con el suegro de Martín. Ya casi nos veníamos y él se puso a platicar. A él le gusta platicar mucho. Él es de Brasil, pero habla español, habla un español muy fluido, por lo menos yo le entiendo todo. Y algunas palabras le digo explíquenme en otras palabras y pues ya nos entendemos. Y justamente él decía, Ronnie, ¿sabías que si tú vas a Brasil, tú puedes tener una iglesia, y una vez que tú levantes una iglesia, tú puedes reclutar a otros que quieran ser de tu iglesia y ellos te pagan a ti porque tú les des la cobertura? Le decimos, o sea, me estaba hablando de ese tipo de cosas, porque ya después me dijo, imagínate si tú estuvieras en Brasil, como muchos hacen, tú no tendrías que trabajar, nomás de las ofrendas y de los diezmos y de lo que le cobrarías a aquellos por tú enseñarles, tú vivirías de esa manera. Hermanos, aunque es una persona que de alguna manera conoce ese estilo de vida de su país, mucha gente anda en esa vuelta. Muchos hombres y mujeres
que dicen ser de Dios no tienen nada de Dios porque solamente usan la palabra para enriquecerse, para sacar provecho, para de alguna manera sustentar el estilo de vida que se han propuesto. Mas sin embargo, el consejo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que él iba a ser tentado para que esas cosas vinieran a su vida, que él iba a estar expuesto a que ese tipo de cosas, porque él está viviendo en un lugar donde se está viviendo ese tipo de cosas. Mas sin embargo, él, como es su sensei, siguiendo la expresión de Francisco, él, como es su maestro, tiene la responsabilidad de enseñar a su discípulo y decirle: mas tú, hombre de Dios, huye de esas cosas. Un hombre de Dios no se puede permitir ese tipo de cosas. En los versículos que el apóstol está hablando, mas tú, hombre de Dios, en un contraste de los otros hombres que no son de Dios. Le está dando sentido de propiedad. El apóstol Pablo se ha referido a hombres, y hay algunos títulos que están desde el versículo 3 que yo quise sacar aquí, y dice, mencionó envanecidos, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, hundidos en destrucción y perdición. Ahora Pablo le dice a Timoteo que él no puede ser como tales porque él es un hombre de Dios. O sea, Pablo le dice a Timoteo, aunque estás expuesto a caer en ese tipo de tentación igual que ellos, mas sin embargo tú, como hombre de Dios, no tienes que permitir estas cosas. Hermanos, la tentación está a la orden del día. La tentación está a la orden del día, y un hombre y una mujer de Dios tiene que tener sabiduría para no caer en la tentación. Para ser tentado no es malo, porque algunos dicen, wow, y no, ser tentado no es malo. Por ejemplo, alguien que Dios lo haya rescatado, que de repente decimos de manera así, como poniéndole un poquito de semántica, alguien que es amigo de lo ajeno, ¿sí? Alguien que le gustan las cosas ajenas, que Dios lo haya rescatado y que él, hay personas que hasta dan su testimonio, ¿saben qué, hermano? Mira, en realidad yo no podía ver nada porque se me pegan las cosas, y las quito prestadas y no las vuelvo a entregar. Bueno, esa persona, por ejemplo, si una persona ha sido rescatada de eso y ve algo, y de alguna manera va a venir la tentación nuevamente porque Dios está trabajando en la vida de esa persona, mas sin embargo va a venir ese momento de tentación, de decir, de ver algo ahí que de alguna manera él lo hacía en otros tiempos, pero que ahora que está caminando en pos de ser un hombre de Dios, la tentación va a estar ahí. Y no es pecado, el pecado es cuando se cede a la tentación. Yo quiero pensar que el apóstol Pablo de repente pasaba por la parcela o por el lugar donde Timoteo estaba y miraba a hombres y de repente mujeres haciendo cualquier tipo de cosas ilícitas con la palabra de Dios, agarrándose de la palabra de Dios. Mas sin embargo eso le dio pie a él para enseñar, para decirle a su discípulo: mas tú eres un hombre de Dios, tú eres lo contrario a este tipo de persona. Y no solamente lo deja en que él reflexione en que él es un hombre de Dios, una persona diferente. Nosotros como hombres y mujeres de Dios que están aquí tenemos que ser diferentes. La Biblia representa el imperativo, amados hermanos, de ser diferentes. Que otros practiquen las cosas no nos da pie a nosotros para que nosotros las practiquemos también. Entonces tenemos que ser diferentes. Si nosotros nos enteramos, no, es que fíjate que aquel lo hace y vos porque no lo haces, no, porque somos diferentes. La Biblia nos llama a marcar una diferencia en ser un hombre verdaderamente de Dios y alguien que dice ser cristiano. Porque si nosotros, siempre pongo de ejemplo este tipo de cosas, si nosotros salimos aquí a este lugar, cuando hemos salido a evangelizar o hemos andado ahí, usted le pregunta a cualquiera: hey, ¿tú crees en Dios? Va a tener un común denominador y una respuesta: oh, claro que sí, yo creo en Dios. Y muchos hasta le predican.
Muchos hasta le enseñan a usted, le recitan los versículos de memoria. Son personas que en algún momento estuvieron en Dios, mas sin embargo, por alguna razón se descuidaron y ahora ya no están en Dios, pero queda ese sentido de la respuesta de que si les preguntan, ¿tú crees en Dios? Ellos le dicen, sí, creen en Dios, porque en algún momento solo queda la sombra de lo que un día era, mas sin embargo nosotros tenemos que aprender a entender que no se trata de parecer, sino que es de ser. No se trata de que nosotros parezcamos cristianos. Es que parece cristiano. ¿Por qué? Porque pues el hermano se viste así, se viste así, camina así, se viste así. No, cualquiera puede fingir ser cristiano, cualquiera puede aparentar saber la Biblia. Una cosa es eso y otra cosa es tener una relación estrecha e íntima con Dios y que de alguna manera nosotros le estemos permitiendo que Él moldee las áreas que necesitan ser moldeadas de nuestra vida. Eso es ser un hombre de Dios. Timoteo le dice a Pablo, pero tú, más tú, hombre de Dios, le recalca, le da exclusividad, hombre de Dios. En otras palabras, los otros hombres de los cuales hemos estado hablando no son de Dios, pero tú sí. En pocas palabras, Pablo le recitó estos textos desde el capítulo, todo el capítulo 6, desde el versículo 3 hasta llegar al 10. De todos estos que te he hablado, le está diciendo Pablo a Timoteo. Aunque dicen ser hombres de Dios, no lo son. Ahora, ¿por qué Pablo se permite hablar de esa manera? Por las acciones que estos hombres hacían. Es así de simple y llanamente. Es así de simple. No podemos nosotros decir, el apóstol está inventando aquí. No, ve las características de estos hombres. Se perdieron, literalmente vivían tras las riquezas. No les importaba el bienestar espiritual de las personas que llegaban a dicho lugar donde ellos eran los líderes, sino les interesaba lo que ellos podían sacar o el provecho que podían obtener de dichas personas. Mas sin embargo, el apóstol Pablo dice, pero tú eres un hombre de Dios, tú tienes que aprender a marcar la diferencia, tú tienes que aprender a ser distinta. La idea de hombre de Dios tiene que ver con propiedad, algo exclusivo. El cristiano necesitamos descubrir constantemente cuál es nuestra posición como hijos de Dios que tenemos. Constantemente nosotros tenemos que estarnos diciendo. También el apóstol Pedro habla de algunas de las características de los hombres en los postreros tiempos. Allá en Primera de Pedro, en el capítulo 2, está hablando de las características, de las cualidades de los hombres en los postreros tiempos. Él habla casi similarmente a lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Mas sin embargo, en Primera de Pedro, capítulo 2, él concluye y dice, vosotros somos real sacerdocio, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes, dice, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero antes, desde el capítulo 1, desde el versículo 1 al 8 de Segunda de Pedro, también el apóstol le da la misma enseñanza al pueblo. Le está diciendo las características del pueblo, de las personas que el pueblo de Dios está rodeado. Más sin embargo, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les trae este mismo consejo al pueblo. Le dice, mas vosotros, ya más en plural. Pablo está hablando aquí del hombre de Dios, está hablando singularmente de Timoteo. Pero Pedro, siguiendo ese mismo esquema de pensamiento, le está hablando al pueblo. Miren los hombres, miren las mujeres, miren el pueblo como viven. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa. Nosotros somos un pueblo diferente. Aunque la gente se burle de nosotros, nosotros tenemos que aprender a vivir diferente. Y la gente nos está observando. La gente nos va a estar diciendo constantemente, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, constantemente van a estar, sin que nosotros nos demos cuenta, nos van a estar probando qué tan cristianos somos.
Constantemente ellos nos van a estar tentando, por así decirlo. Yo antes de ser ministro, de que Dios me llamara al ministerio como pastor, hermano, yo trabajaba en un lugar donde eran puras personas mundanas. No tenían a Cristo en el corazón. Y en muchas ocasiones, de repente, yo tenía la posibilidad de estar reunido ahí con ellos y de repente empezaban a hacer pláticas o chistes con doble sentido. Hablar de manera deshonesta, hablar con expresiones que no son dignas de un cristiano. ¿Y saben lo que hacía yo? Al principio que estaba ahí porque la plática estaba bien, pero ya cuando empezaba a hablar de esa manera, literalmente yo me iba y ya cuando menos acordaba no estaba ahí y ya te decía, hey hermano, ¿por qué te fuiste? No, porque ya quiero estar aquí. ¿Pero por qué? Porque había expresiones o pláticas que no convenían a un hombre de Dios, a un joven que dice tener a Cristo en el corazón. Constantemente nosotros vamos a ser probados para ver qué tan fieles nosotros somos al consejo de la palabra de Dios que Dios trae a nuestra vida. Y nuestros amigos nos van a empezar a hablar chistes sin sentido, a ver qué tanto nosotros nos reímos de sus vulgaridades, o de repente nosotros nos portamos serios y decimos, ¿sabes qué? Yo mejor me retiro. Ellos mismos nos van a probar a nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Tenemos que huir. Tenemos que aprender a decir que no, tenemos que decir, ¿sabe qué? Es que yo vivo bajo convicciones y mis convicciones no me permiten escuchar ese tipo de conversaciones. No, pero es que vos sos gallina, que aquí no está el pastor, que nadie se da cuenta. Es que no importa, mis convicciones no me permiten escuchar estas conversaciones y punto. No es porque me van a pegar o porque me pega mi abuela o porque me regaña mi mujer. No, es que mis convicciones de hombre y de mujer de Dios, de jovencita, de jovencito que se identifica con el nombre de Dios, no se lo puede permitir. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Mas tú, hombre de Dios, no andes tras de las riquezas. Porque él está diciendo aquí, muchos por el amor al dinero apostaron de la fe. Y siempre digo esto, tener dinero no es malo, el amor al dinero es que es lo malo. Porque por el amor al dinero hay gente que mata por unos centavos. Por dinero la gente habla mal, que le pagan, habla mal de otro, por un plato de comida o por X cosa. No es malo tener dinero, lo malo es el amor al dinero. Por eso el apóstol lo recalca, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Esta situación estaba igual que hoy en día. Hay mucha gente que solo le interesa cuánto va a ofrendar y cuánto va a diezmar, y no le habla de que tenemos que aprender a vivir en santidad, que tenemos que aprender a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Algunos hasta se atreven a decir, no va a llegar hermano, pues mande su diezmo con alguien. No, y yo siempre digo, no nos permitamos esa cosa. Dios nos necesita a nosotros. De pie juntito nos necesita a nosotros. Y es importante que ya una vez estando nosotros en Dios empecemos a entender qué es lo que Dios espera de mí. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Ahora, ¿de cuáles cosas? No es de las que le va a decir en el versículo que estamos considerando. Él le dice, huye de estas cosas. O sea, desatiéndete de esas cosas. No estés concentrado, no permitas que tu mente se concentre en estas cosas, porque si tú permites que tu mente y que tu actividad corporal como ser humano no se concentre en esas cosas, entonces vas a tener espacio para seguir las que yo te voy a decir. Es lo que está diciendo aquí. Mire, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. El versículo anterior hablaba de aquellas cosas de la codicia, de las cosas malas que los persiguen. Pero Timoteo, el apóstol, exhorta para que tú huyas de estas cosas. La vida cristiana, hermanos, consiste en dos elementos fundamentales. Primero, huir de las cosas malas. Aprender a huir. ¿Sabe qué es huir? Salir de huida, pues. Correr.
Es más, hondureño, patitas, ¿para qué te quiero? Mejor que digan, aquí corrió que aquí quedó. Huir implica eso. Salir, correr de esas cosas. No tener parte de ese tipo de cosas, porque te van a corromper, te van a contaminar. En la vida cristiana se trata de eso, hermano, de vivir, de aprender a huir de las cosas malas. ¿Sabe por qué? Le voy a decir algo. Mire, le voy a decir algo. ¿Sabe por qué nosotros tenemos que aprender a huir de las cosas malas? Porque la carne automáticamente se allega a las cosas malas. Y usted, con la ayuda del Espíritu, usted tiene que decirle a la carne, no, eso no. Salga corriendo, agarrar a su carne y decir, no, la carne quiere estar aquí, pero el Espíritu anhela otras cosas. La carne no quiere venir al culto. La carne empieza a que le mueve aquí, le mueve a que te sientes mal, le empieza a que le duele la cabeza, que le duele el pie, que le duele la ceja. Es la carne. La carne no quiere buscar a Dios. La carne siempre va a querer el deleite, los placeres, el que de alguna manera, no, mejor, y la carne siempre negocia, no, hombre, ya fuiste 2 domingos de este mes, no te preocupes, que esquipéate este tercero y el último, ¿sabe qué? Es la carne, porque la carne no quiere. Entonces nosotros tenemos que aprender a decirle a la carne, traer a la carne las cosas espirituales, para que nosotros emprendamos o entendamos que eso implica ser un hombre de Dios y aprender. Y una vez que nosotros huimos de las cosas malas, estamos listos para adherir las cosas buenas a nuestra vida. Si el ser humano está lleno de cosas malas, difícilmente es cuestión de poco a poco empezar a desarraigar todas las cosas malas para que las cosas buenas empiecen a venir. Lo primero es huir del mal y lo segundo es procurar el bien. Esa es la esencia de la vida cristiana. Huir de las cosas malas, de todo lo que va en contra de los designios de Dios, y lo otro es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Las cosas buenas. Y eso cuesta. Cultivar el bien, si previamente no se puede cultivar el bien, amados hermanos, si previamente no se desecha lo malo. No se puede estar en esa disyuntiva. Tenemos que aprender a huir de lo malo para acercarnos a las cosas buenas, a lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Este es el consejo que el apóstol le está diciendo a Timoteo. Tú huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? La justicia. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Aunque aunque dice ahí, vamos a leer, huye de estas cosas y sigue la justicia. En el original, en el griego que se escribió esta expresión, el verbo se traduce seguir, realmente significa perseguir. Es literalmente perseguir a alguien. Y perseguir implica dedicación. No sé cuánto les gusta algún deporte. Creo que a la mayoría de los que estamos aquí nos gusta un deporte, ¿no? Y siempre en el deporte, si es un deporte de contacto, de que hay algún objeto en juego, siempre en un deporte o en un equipo, siempre está, si es soccer, siempre está el portero, defensa, los del medio y los delanteros. No sé si en el básquetbol o en otros deportes se usa lo mismo. Pero creo que en el básquetbol sí, porque yo miro cuando alguien quiere chutar la pelota y no chuta, sino que cae y otro contrario la gana. Los que quisieron chutar no se quedan ahí viendo que te vaya. No, lo siguen, lo persiguen para quitarle el balón, ¿verdad? Porque pues va a chutar en el lado contrario. Bueno, literalmente, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque literalmente eso es lo que está diciendo cuando seguir es perseguir. Estar constantemente siguiendo la justicia. Si antes éramos injustos, ahora que estamos en Dios, que somos llamados hombres de Dios, tenemos que constantemente seguir algo. Seguir es seguir algo con verdadera dedicación. Es perseguir algo. Entonces el consejo
que el apóstol le da a Timoteo de perseguir es con interés, con dedicación, las virtudes, y son virtudes estas. Si lo contrario que estos hombres hacían era lo achicaban con respecto a las virtudes, el apóstol Pablo le está enseñando estas virtudes a su hijo en la fe, a Timoteo. Que estas virtudes de la justicia, de la piedad, la palabra justicia aquí tiene que ver con aquellas cosas que son rectas, que son derechas, hermanos, que no violan la ley de Dios. Sigue la justicia, el ser justo. Algo como, por ejemplo, si usted sabe que usted tiene un amigo que usted lo conoce, obviamente nunca se conoce a nadie verdaderamente, pero si usted tiene un amigo o una amiga que usted lo conoce verdaderamente, es su amigo, es su amiga, y de repente usted está con otra persona, que esa persona esté diciendo cosas que usted no conoce de su amigo, que esté inventando cosas de su amiga, nosotros como personas justas tenemos que poner un stop, o simple y sencillamente, ¿sabe qué? No me hables de este tipo de cosas. Sigue la justicia, las cosas rectas, las que verdaderamente honran y glorifican el nombre de Dios. Tú sigue la justicia. Todo lo que sea honesto, todo lo que sea recto, todo lo que sea derecho, ten contacto con eso. No tengas contacto con todas las cosas que son vanas, que son mentiras, que traen discusión o que traen de alguna manera fricción. No, con eso no. Ten contacto con la justicia, con la justicia, con lo que son las cosas que son honestas, con las cosas que son reales. Con eso sigue la justicia. Y seguir también implica otro aspecto interesante ahí. Seguir es mantenerse. Por ejemplo, cuando alguien no lo hemos visto por mucho tiempo y de repente sabe de nosotros, a mí en ocasiones me lo han dicho y me dicen, ¿qué tal, Ronnie? ¿Cómo estás? ¡Wow! Años de no saber de ti. Y me dicen, ¿y todavía seguís en el Evangelio? O me dicen, ¿todavía seguís siendo cristiano? Seguir tiene que ver con mantenerse, tiene que ver con perseguir algo, pero también tiene que ver con mantenerse en ese algo que uno cree. Entonces el apóstol Pablo le dice que nada de alguna manera te quite el sentido de seguir, de adherirte a estas cosas, y le menciona cualidades extraordinarias que verdaderamente elevan la personalidad de un ser humano: el ser justo, el ser derecho. Más en esta sociedad que el ser justo y el ser derecho lo tildan a uno de, vos es que sos dinosaurio. Todo el mundo lo hace, hombre. Una no es ninguna, dicen por ahí. No, pero yo no. Nosotros no. Yo no, porque pertenezco al pueblo de Dios. Justicia tiene que ver nuevamente con aquellas cosas que son rectas, hermano, que son derechas, que no violan la ley de Dios. Justicia. Y hay que permanecer en eso. La fe. La combinación de fe y paciencia se encuentra en otros textos también. En Tito capítulo 2, el mismo apóstol Pablo habla de esta expresión en Tito capítulo 2, versículo 10. Y en la segunda carta del apóstol Pablo habla de eso también. En segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 10, habla de eso. Pero tú has seguido, mire usted, aquí está la misma expresión, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Tú has seguido, en pocas palabras, tú has permanecido en la doctrina. Y para eso es cuestión de decisiones constantemente. Fe, amor. Y el amor, usted sabe que se presenta en el primer fruto del Espíritu en la vida del creyente. Mas el fruto del Espíritu, dice el apóstol Pablo en Gálatas, ¿se acuerdan? Es amor, y luego sigue los otros 8. Es fruto del Espíritu. No más tú, hombre de Dios, sigue la justicia. Mantente en el amor. Pero no como lo quiera maquinar alguien. Fíjense que a veces a uno le pasan cosas, hermano, que después sirven de anécdota.
había un muchacho en la iglesia, no aquí en Nuevo León. El muchacho era un poco así, muy tremendo, decimos nosotros. Él quería estar en Dios, pero era un poco tremendo. Y la mayoría los conocíamos. Pues resulta de que el muchacho estaba ahí en la iglesia y obviamente joven, nosotros como líderes de jóvenes teníamos que resolver la situación, ¿va? Pues resulta de que al muchacho se le juntaron 3 novias en la iglesia. 3 novias. Y cristianos, mire usted. Yo soy un joven cristiano, pero resulta de que las muchachitas entre ellas empezaron a platicar y alegres porque sabes que fulano de tal me habla cosas bonitas y tal vez y andaban, y resulta de que a las 3 le decían lo mismo el muchacho tremendo, jovencito, soltero obviamente. Es válido siempre y cuando una, ¿verdad? Pero no 3. Si es soltero, usted tiene que buscar su media naranja o su media toronja ahí. Nosotros los casados ya estamos completitos. Por lo menos yo ya estoy hecho ya. Con una más que suficiente. Pero este joven resulta que suscitó esta situación y nosotros como líderes tenemos que resolver. No, hermano Ronnie, mire que me dijo que era su novia, mire los textos, me escribe bonito y mire lo mismo le dice a esta y lo mismo le dice a esta. Y tuvimos que platicar. Le decimos, ¿sabes qué? Necesitamos platicar contigo porque no sé qué está pasando. Y ya él viene así porque era bien tremendo, muchacho, obediente pero tremendo. A ver, hermano Ronnie, ¿para qué soy bueno? Era bien exclusivo, siempre quería andar haciendo cosas porque en la iglesia había como más de 100 jóvenes, en la iglesia de nosotros mismos, grande. A ver, no, necesitamos platicar contigo. De ahí los otros, yo solo llegué de ser, gracias a Dios no fue mi esposa, sino que fue el otro líder de joven y éramos 3 parejas que estábamos trabajando con los jóvenes. Y fue el otro muchacho porque teníamos que platicar con este muchacho. Y ya le decimos, ¿sabes qué? Hermano tal, mira, nosotros no sabíamos que tú tenías novia. Según nosotros, tú no, no, sí tengo novia. Y le digo, oh, qué bueno, pero no sé si tú estás confundido. Nosotros no íbamos como a entregarle a este muchacho porque era bien tremendo. No sé si en algún momento te hemos enseñado, pero tú estás viniendo a la iglesia y está bien que tengas una novia. No, sí, por eso tengo novia. Pero le digo, pero tienes 3 novias. Y ya hace, ¿cómo 3 novias? Sí, mira, tú hablas con fulana de tales. Oh, sí, pero como a mí a veces se me esquiva una que otra palabra bonita, pero yo no quiero confundirla a ella, no, pero le dices que como ella no hay otra, y luego nos enseñaron, nosotros ya tenemos pruebas, quieren platicar contigo. Y me dice, hermano, pero es que, mire con lo que me salió este muchacho, con lo que nos salió este muchacho. Hermano, pero es que la Biblia dice que nosotros somos amor. Y tenemos que dar amor a todos. No, espérate tantito, cálmate, ¿qué cosa nos estás diciendo? No, pero es que ahí la Biblia dice, pues, no, pero eso no está hablando de que tú tengas 20 novias aquí en la iglesia, está hablando de que tú tienes que aprender a entender, seguir el amor. El amor es nobleza, el amor es amar, el amor es respetar también, y tú no estás respetando. Tiene que ver con eso también entonces, hermano. Claro que sí, y tú lo sabes. No, hombre, dijo así, hijo, y ahora cómo le hago. Bueno, yo creo que no te vas a quedar con ninguna muchacha, vas a tener que empezar a lavar el testimonio tuyo, porque ya las muchachas ya llegaron y hablaron y se dieron, bueno, ¿y qué tengo que hacer ahora? Entonces, y ya, bueno, tú tienes que platicar, ya después nos reunimos todos y ya le digo, ¿sabes qué? Perdónenme, yo. Es que yo ya estaba acostumbrado a tener hasta 5. Bueno, pero aquí es diferente. Era un Don Juan ese hipote. Tremendo como él solo. Porque lo mismo le decía a todas. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, mantente en el amor, pero no en ese tipo de amor grosero, deshonesto. No, en un amor real, genuino, verdadero. Que si tiene su novia, téngala, respétela. Si tiene nosotros como esposos, respetemos a nuestra esposa. De ese amor, mantente en amor. Es el primer fruto del Espíritu Santo. Nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que tener ese amor a flor de piel, que nosotros podamos entender, podamos comprender. Eso es parte de tener amor. Entonces el apóstol Pablo, más tú sigue estas cosas, estas que está hablando, la justicia, lo que dice en el texto, que lo estoy desglosando yo, ya casi estoy concluyendo, amados. Mas tú sigue la justicia,
hacer lo recto, la piedad, ser piadoso. Piadoso, ¿sabe qué es ser piadoso? Apiadarse, ya ni lo puedo pronunciar. Ser piadoso, ser bueno, ser noble, pues. Ahora, hay una línea muy delicada entre ser noble, porque en muchas ocasiones la gente que está a nuestro alrededor no va a entender que es que nosotros somos nobles, no es que seamos tontos. Porque hay una cosa muy diferente en ser piadoso, ser noble y creer, o que la gente crea que nosotros, porque somos nobles, somos buenos, les colaboramos, les ayudamos, quieran tenernos de tontos a nosotros. Ese es un asunto muy diferente. Y el apóstol Pablo le dice, tú sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Sabe por qué menciona amor y paciencia? Porque en muchas ocasiones también nosotros necesitamos vestirnos de paciencia como hombres y mujeres de Dios para aprender a soportarnos unos con otros. Más en nuestra juventud, yo pienso que a nosotros los grandes de 35 en adelante ya no nos pasa eso. Pero sucede mucho en los jóvenes, en la juventud, que de repente pues los jóvenes como que tienden a tener fricción por cualquier cosa. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, hey, llénate de paciencia, ten estas virtudes, te van a servir estas virtudes, Timoteo. Y nos está diciendo Dios a nosotros también, te van a servir estas virtudes. Llénate de amor, de justicia, de piedad, de paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque cuando nosotros tenemos la capacidad de tener paciencia, vamos a aprender a soportarnos los unos con los otros. Vamos a tener paciencia. Vamos a ser flexibles, por así decirlo. Tú, ya que huiste de todas aquellas cosas que hacen los hombres que dicen ser de Dios, pero que no son, tú ya que huiste de estas cosas, estás listo, está tu corazón listo, vacío, para poder recibir todas estas cosas, que la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Mas tú huye de estas cosas. Y te sugiero o te invito a que adhieras todas esas cosas en tu vida, que resalte tu personalidad. ¿Qué es lo que verdaderamente un hombre y una mujer de Dios deben de tener en su vida, en su corazón? Hay que huir de todas las cosas que no son agradables a los ojos de Dios, hermano. Y hay que hacerlo de manera voluntaria. Porque hay cosas que no va a venir Dios a quitárnoslas a nosotros. Nosotros tenemos que soltarlas, dejarlas. Y nosotros tenemos que huir de todas esas cosas que no son agradables a los ojos de Dios. La paciencia es una cualidad divina. Dios es paciente con nosotros. Dios ha sido paciente con nosotros. Dios ha sido paciente conmigo. Por eso es que Él nos invita a que tengamos esa cualidad divina en nosotros. La mansedumbre. Como hemos visto, amados, la vida cristiana consiste, como les dije anteriormente, en dos aspectos: en abandonar el mal y fomentar el bien en nuestra vida. Desarraigar el mal, todo lo que no sirve. Tenemos que tener la valentía de decir no, aunque mi carne quiere, pero no me sirve. Y aprender a vivir como un hombre, como una mujer, como una jovencita, como un jovencito, como un anciano de Dios. No se puede procurar el bien al menos que se rompa con el mal. Y de nada sirve romper con el mal si no se practica el bien. No se vale ser neutro en esto. Muchos dicen, no, pero es que yo no hago el mal, pero si no haces el mal, tienes que hacer el bien. No se permite estar estático. Si no haces el mal correcto, procura el bien. Procura ayudar, procura hacer cosas nobles, procura hacer cosas que verdaderamente le puedan servir a tu prójimo con tu vida. No haces el mal, te felicito, pero empecemos a hacer el bien. Empecemos a hacer las cosas que Dios le agrada. Y cuando estamos caminando en este camino del Señor, hermano, siempre van a venir tentaciones. Miren, una de las cosas que ya casi concluyo,
una de las cosas que uno tiene que tener cuidado, mucho cuidado, es en el conocimiento, el saber. Porque el saber, como dijo alguien por ahí, en muchas ocasiones produce tristeza. Porque cuando usted sabe, usted se da cuenta hasta cuando le están mintiendo. Hasta cuando alguien le está diciendo cosas que no son, y eso lo entristece a usted porque usted dice, no, mejor. Porque el saber produce eso, pero también el saber en muchas ocasiones produce que usted se pueda de alguna manera envolver a la persona que está al frente suyo. Y eso es de tener mucho cuidado. Y es de tener mucho cuidado porque muchas personas, aún el apóstol Pablo los menciona ahí, muchas personas adquieren conocimiento pero para chantajear a su vecino, para chantajear a su amistad o a su familiar. Muchas personas adquieren letras pero para confundir, para ir por la vida creyendo que ellos sí saben, y hasta en eso uno tiene que aprender a tener mucho cuidado, hermanos. Porque va a estar esa tentación ahí de que usted tenga la facilidad, muchas personas tienen azúcar en la sangre, azúcar en la lengua, para envolver a las personas y hacerlos caer, hacerlos desistir de las cosas nobles que ellos están haciendo. Hay que tener mucho cuidado de eso también. El apóstol le dice a Timoteo, tú huye de esos hombres, no te mantengas cerca de ellos porque te van a contaminar, te van a contagiar. Al contrario, sigue estas cosas, encárgate de estas cosas, persigue estas cosas, concéntrate en estas cosas, porque eso es lo que te va a servir a ti en tu caminar, en el proyecto que Dios está haciendo contigo. La palabra es clara, hermanos. La palabra ahí está. Y si de alguna manera no nos sirve a nosotros, desarraiguemos, huyamos de todo aquello que va en contra de los designios de Dios y abracemos las cosas que Dios quiere y que le agradan a Él. Se pone de pie, se pone sobre su pie. Solamente quiero hacer una corta oración.